Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, licenciada, bendecidos. Gracias a Dios. Qué- Buenas tardes a todos. Me alegro que estén bien. Vamos a, les quiero comentar que ya están listas las notas. Creo que me hacía falta una alumna, no sé si por aquí estará, que me pidió examen para el día de hoy. Bueno, si no está, me imagino que es porque está en el trabajo. Bueno, todos los demás les cuento que sí, ya están listas sus notas y pues gracias a Dios la mayoría salió bien, con muy buena nota. No tengo nada de qué quejarme con esas notas porque sí contestaron bien su examen. Vamos a continuar con la clase del día de hoy. Si fuera tan amable, Angie, colocarme las diapositivas para continuar con la clase que vimos con anterioridad. Angie, si fuera tan amable de colocarme las Sí, diapositivas. ahorita se las coloco, licenciada. Muy amable, gracias. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Francisca, mucho gusto. Creo que tiene dificultad Angie en cuanto a colocar las diapositivas. Bueno, pues vamos a comentar. La verdad es que en el examen yo les coloqué hay unos casos y quiero comentarles que la gran mayoría los contestó bien, ¿verdad? Hicieron falta algunas cosas como por ejemplo las citas, los artículos, algunas cosas que pues que no muy les favorecieron en ese sentido en cuanto a los casos, ¿verdad? Pero eso no significa que no hayan sacado una buena nota, al contrario, sacaron una excelente calificación, entonces ya se lo vamos a publicar, solamente vamos a esperar que algunas personas pues se terminen de examinar. Y pues el día de hoy nos toca el módulo 3, que es la relación jurídico agraria, la titularidad agraria y los institutos del derecho agrario. La verdad es que esos temas son muy bonitos, llevan historia, aunque a ustedes no les guste, pero llevan historia y pues lo tenemos que mencionar, ¿verdad? Y como ustedes saben que nosotros los catedráticos nos guiamos conforme al programa, al cronograma que nos proporciona la universidad. Entonces, esto es lo que nos corresponde ver el día de hoy. Siguiente diapositiva, por favor. Las sociedades agrarias. Eh, Cooperativas de producción agrícola. Los socios trabajan para hacer producir la tierra y eso lo hemos estado viendo desde que comenzamos a ver este título, ¿verdad? Ya sea producción agrícola, pecuaria, es decir, ganadería, o ambas.
El servicio puede incluir el mercado conjunto de la producción. A eso es a lo que se refiere la cooperativas de producción agrícola. Cooperativas de colonización agraria. Son las formas por individuos y familias con el objeto de adquirir como grupo tierras baldías, propiedad del Estado, y luego se dedican a explotarlas. Este tema de las cooperativas de colonización agraria es muy importante, ya que pues aquí mismo en el concepto se los estoy indicando que es con el objeto de adquirir grupo de tierras baldías. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con este grupo de tierras baldías? Nos estamos refiriendo a tierras que no tienen dueño, a tierras que no tienen nadie quien las reclame. A eso nos estamos refiriendo con tierras baldías o propiedad del Estado. Es decir, que cuando una tierra está baldía, es decir, que no hay ningún propietario, no hay nadie quien la reclame, esto es del Estado. Prácticamente le correspondería al Estado. Entonces, aquí la propiedad del Estado y luego se dedican a explotarlas. Es decir, que como ya se dieron cuenta que la propiedad es una propiedad baldía, cuando hablamos de baldío les estaba comentando que es porque no tiene nadie, no tiene dueño quien la reclame. Entonces, esta automáticamente pasa a ser del Estado. Miren, pues, aquí yo puedo poner un ejemplo claro porque pues aquí en la capital no se da mucho. Aquí en la capital son mínimas las situaciones que se dan cuando se tratan de terrenos. Es más esta clase de cooperativas de colonización agraria que se dan en los pueblos. Pero digamos que sea que fuera aquí o que fuera en un departamento. Hay terrenos, digamos, porque hoy en día ya no, ¿verdad? Pero en la época antigua sí habían terrenos baldíos, terrenos que nadie se ocupaba de ellos, o que tal vez el propietario había muerto y no lo había dejado pues a alguien específico, ¿verdad? Sino que ese terreno ya a nadie le importaba y por eso se quedó así. Viene el Estado y viene a investigar qué terrenos son los que están baldíos, porque entonces le corresponde a ellos hacer un trámite correspondiente para que pase a propiedad del Estado. Aquí en Guatemala les contaba un ejemplo. El ejemplo que les puedo poner es que aquí ¿dónde les digo? Por zona 3, zona 8, zona 7, todos esos lugares que están alrededor de donde está el relleno sanitario. Ahí en ese relleno sanitario, eran terrenos, eran fincas que eran inmensas y pues obviamente como no tenían, como eran baldíos, no tenía quien lo reclamara, vino el Estado y el Estado la reclamó y hoy, si ustedes quisieran ir a investigar, está el nombre del Estado de Guatemala. A ese nombre lo dejaron y también lo dejaron a nombre de la Municipalidad de Guatemala. Son terrenos que han sido baldíos y que pues obviamente ellos han hecho el trámite correspondiente para que esos terrenos les correspondan. Es decir, que ahorita pues ya no son baldíos, ¿verdad? Ahorita es la Municipalidad de Guatemala o el Estado de Guatemala los que proporcionan las tierras. Pero en este caso les decía, regresando a las cooperativas de la colonización agraria, en esa época venían y como que el Estado no le importaba mucho, ¿verdad? El hecho de tener tierras. En aquella época era muy fácil todo, ¿verdad? No tenían muy abierta su mentalidad como lo está hoy en día.
sino que antes, pues ustedes saben que lo primero que hicieron fue a la palabra, y lo primero que manifestaron era que pues que le daban las propiedades o los terrenos baldíos únicamente con decir una palabra del propietario y ya estaba. A eso, en eso quiero que nos enfoquemos. Posteriormente a que sucedió esto, las tierras baldías les correspondía a las personas que habitaban esos lugares, esos terrenos baldíos, le correspondía trabajar la tierra y explotarla. Es decir, que venían y sacaban el mayor beneficio de esa tierra. Así era como se beneficiaban explotando esas tierras. Los productos pecuarios o agrícolas pueden pertenecer a la cooperativa para disponer en conjunto o puede pertenecer al socio individual. ¿A qué se estaban refiriendo con pecuarias o agrícolas? Se estaban refiriendo a pecuaria, a la ganadería. Entonces, o sea, como eso no era algo con que se podía venir y tomar posesión, sino que lo que hacían era poner a disposición el ganado, y pues me imagino que lo vendían o lo comercializaban para poder tener los beneficios para las cooperativas. Esto lo podrían hacer, se organizaban y lo hacían en grupos, lo hacían de forma que los de la cooperativa, como el beneficio para la cooperativa no era solamente el hecho de ayudar a la gente, ¿verdad? A la colonia, a la colonización agraria, sino que también ellos tenían que tener beneficios, ¿verdad? Entonces, por eso lo hacían individual o lo hacían en grupos. Siguiente diapositiva, por favor. Continuamos con la cooperativa agraria. Entonces, cooperativa de crédito. ¿A qué se refería con la cooperativa de crédito? Su propósito es crear una organización parecida a las cooperativas de ahorro y créditos urbanos para financiar préstamos, gastos de producción, mercadeo de productos agrícolas y pecuarios asociados, financiamiento para adquirir tierras, edificios y maquinaria. Yo creo que las cooperativas desde un inicio, pues su objetivo, su alcance para poder apoyar a la gente era también el beneficio propio, ¿verdad? Pero como las cooperativas no se pueden comparar a los bancos, entonces las cooperativas eran las que más ayudaban al campesino en el momento de adquirir créditos para que el mismo campesino o las personas que querían invertir para poder tener beneficios, era más fácil hacerlo por medio de cooperativas de crédito. Entonces, ahí se les facilitaba y ampliaban su crédito, pagaban y les seguían dando préstamos para diferentes actividades que cada persona quería tener o que cada empresario quería invertir. Sandra me dice que las cooperativas no están, voy a leerlo porque me dice Sandra, las cooperativas no están regidas por el CIF, por eso tienen una tarifa más baja. Y sí, tiene la razón, y eso viene desde hace tiempo. No es de ahorita, sino que esto se creó en el momento en que también surgieron las necesidades de adquirir tierras, de adquirir ganado, de adquirir los insumos para poder venir e invertir en nuestra tierra agrícola. Esto generó pues que toda la gente se volcara para pedir este tipo de crédito en las cooperativas. Como hasta ahora pues también lo podemos ver, ¿verdad?
que no podemos comparar el precio que da una cooperativa ante el precio que da un banco. Es totalmente diferente. La tarifa es tan baja a comparación y es un beneficio para toda nuestra población. Y eso viene desde hace tiempo. Cooperativas de abastos agrícolas. Solo quería ver si tenía mensajitos por acá, pero no tengo. Entonces continuamos. Cooperativa de abastos agrícolas. Funciona como cooperativa de consumo. Los productos que adquiera la cooperativa para vender a los socios son artículos necesarios para la producción, tales como semillas, abonos, insecticidas, etc. En algunos países, animales de cría, sus alimentos y medicinas. Eso es en algunos lugares. Aquí en Guatemala, o específicamente en las cooperativas de departamentos, yo he visto, pero es muy poco lo que se da en cuanto a los animales, ¿verdad? Yo en realidad no lo he visto, pero no sé si ellos por aparte lo harán. Pero aquí en las cooperativas antiguas, en las que recién estaban llegando, y sí se daba la cooperativa de abastos agrícolas. Yo sí he visto que las cooperativas de los departamentos sí tienen granos, sí tienen semillas, sí tienen bastantes cosas básicas para poder tener y sembrar. Pero es muy poco. Entonces, tal vez se han enfocado o se han tal vez propuesto que lo que más les apoya a la gente es en hacerles préstamos dinerarios, ¿verdad? Porque con los préstamos dinerarios o de préstamos de crédito es cuando más se beneficia a los agrícolas. Cooperativas de servicios varios. La cantidad de servicios que los agrícolas pueden prestar en forma de cooperativa casi no tienen límites y bastarán algunos para señalar la variedad. Bueno, todo esto depende, ¿verdad? Depende de qué es o cómo es que lo quieran invertir y cuál es la ganancia que va a tener para ellos, porque no es nada más de que vaya a dar los créditos. La cooperativa no tenga ningún tipo de beneficio. Siempre tiene que tener un beneficio y pues obviamente un interés que no se va a comparar, como se los dije con anterioridad, a un banco, pero que en realidad pues esta cooperativa es para eso que se han promocionado, ¿verdad? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Cooperativa de mecanización agrícola. Los socios adquieren conjuntamente maquinaria utilizándola en sus propias fincas, pagando por el servicio. Entonces, las cooperativas vienen a ayudar. Por ejemplo, estábamos hablando de los servicios varios. Estos servicios varios, y aquí los podemos ver en la cooperativa de mecanización agraria, en la cooperativa de mejoramiento de crías, cooperativa agrícolas industriales. Y estábamos hablando de la cooperativa de mecanización agraria. Esta cooperativa es también importante para los socios cuando en realidad quieren ocupar estos beneficios, porque, como les explicaba, no todas las cooperativas tienen los mismos beneficios, ¿verdad? En estas cooperativas los socios adquieren conjuntamente maquinaria, es decir, que no solamente es de la cooperativa, sino que también aquí tienen que, tanto el de la cooperativa como el
el que está adquiriendo la maquinaria tienen que colaborar para que esto surta efecto en el momento que quieran llevarlo hacia la finca en la cual necesitan esa maquinaria. Entonces se ponen de acuerdo, mandan la maquinaria, esta persona se compromete, porque sí, se tiene que comprometer al pago, ¿verdad? Porque como esto también en la maquinaria hay una inversión y esa inversión se tiene que recuperar, ¿verdad? Por eso se ponen de acuerdo y a esto se le llama cooperativa de mecanización agrícola. La cooperativa de mejoramiento de crías es el grupo que adquiere servicios, contrata técnicos para el mejoramiento, asistencia veterinaria y otras técnicas necesarias, inseminación artificial, por ejemplo, ¿verdad? Las cooperativas de mejoramiento de crías, estas también son importantes porque hay veces que cuando se inicia es un poco difícil, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando necesitan que las cooperativas de mejoramiento de crías los ayuden a todos los agrícolas. A todas las personas que tienen crías, que son los ganaderos, ¿verdad? Ahora la cooperativa agrícola industrial, eso ya es otra cosa. A veces el énfasis del servicio prestado por una cooperativa descansa en la elaboración industrial de un producto agrícola que la sociedad adquiere de socios y de no socios, como por ejemplo, en una cooperativa que opera un ingenio azucarero o que compra vegetales para industrializar o una fábrica de quesos constituida por productores de leche. Estas son personas que tienen como que más amplia la forma de pensar y de trabajar. Estas empresas tienen una forma de trabajar diferente y es mucho más grande y por eso se le llama industrialización. Siguiente, por favor. Comunidades agrarias. Están formadas por una colectividad de campesinos que poseen o gozan en propiedad de una porción de tierra, la cual aprovecha en forma colectiva bajo el régimen comunal de copropiedad. Es decir, que las comunidades agrarias pueden ser que estas propiedades, cada persona tenga su propia porción, pero siempre están en cooperativa, en copropiedad, perdón. ¿Qué significa la copropiedad? Significa que a ver, vamos a ver. ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué significa copropiedad? Eso me imagino que ya lo están viendo en Derecho Civil. Francisca, ¿qué manda? Licenciada, buenas tardes. Es cuando varias personas son dueñas de, por ejemplo, de un terreno. Tiene varios dueños. Perfecto, muchísimas gracias. Es correcto. Esta copropiedad es cuando tiene más de dos propietarios y por eso se le llama copropiedad o también se les denomina condueños. Entonces las comunidades agrarias vienen y trabajan la porción de tierra colectivamente, es decir, que la trabajan en conjunto. Y también a eso se le llama copropiedad. Cooperativas agroforestales. En estas cooperativas agroforestales están constituidas para el aprovechamiento de la tierra y de los recursos naturales en forma directa y personal, utilizando mano de obra en forma complementaria, temporal o permanentemente. ¿Por qué decimos agroforestales? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué decimos agroforestales?
Vamos a ver, Telma Corina Velázquez. Aquí. Sí, licenciada. Se dice agroforestales porque, como dice la diapositiva, aprovecha la tierra y al mismo tiempo cuida los recursos naturales. Digamos, los árboles, que no haya deforestación para que siempre tengamos agua y aire fresco. Sí, correcto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias porque pues también usted nos ha recordado, a pesar de que ya está aquí la diapositiva, usted nos ha confirmado que sí tenemos que aprovechar, o sea, ahí se aprovechan los recursos naturales. Por ejemplo, digamos, se me ocurre que alrededor de las aguas, por ejemplo, de los ríos, del mar, de los lagos, hay cierto metraje donde pues no se puede habitar, ¿verdad? Pero hay, después del metraje que está autorizado, ya pueden habitar las personas que ahí pueden vivir. Y pues obviamente tienen que tener un contrato de arrendamiento con OCRED, porque es el ente encargado de hacer todas estas actividades agroforestales. Les pongo este ejemplo, que pues ahorita se me está ocurriendo, ¿verdad? En esta porción de tierra que está alrededor de un lago, un río, un mar, pues solamente es prestada. Sin embargo, allí hay árboles, hay algo que uno puede utilizar como recurso natural. También el habitar en el lugar, porque como esto es como que es una ley que nos rige, ¿verdad? Que la gente no puede estar cerca de los lugares que tienen agua y que tienen pues fluidez de esa agua, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando nosotros vemos el aprovechamiento, porque estamos aprovechando la tierra, porque estamos aprovechando los árboles, porque eso es natural, ¿verdad? Estamos también viendo o habitando directamente, las personas que están en esos lugares están habitando directamente, y por eso es personal, ¿verdad? Es el aprovechamiento agroforestal. Asociaciones campesinas. Agrupaciones de personas que viven en el campo y se dedican a formar permanente, directa o actividades directa a actividades agrarias en tierras propias o ajenas. Esas son las asociaciones. Es decir, que en las asociaciones no se va a encontrar una persona usted, sino que son agrupaciones de personas. Agrupaciones, eso significa agrupaciones grandes que viven de ese campo y que vienen y tienen que tener esta ganancia en cuanto a la tierra que están trabajando directamente, ya sea de su propiedad o ya sea que sean de otras personas, es decir, ajenas, ¿verdad? A esto. Siguiente diapositiva. Este tema de la propiedad privada es muy interesante. La verdad es que este tema a mí me apasiona a ustedes. A mí es tal vez una de las, tal vez de los títulos que más me llama la atención y en el cual pues me he especializado, ¿verdad? En el artículo 464, si ustedes toman nota y van a su código y colocan el artículo, recuerdan que desde el inicio les dije cómo tenían que utilizar los marcadores para que ustedes tengan ya una forma de pensar e ir marcando su código, ¿verdad?
En el artículo 464 del Código Civil contenido del derecho de propiedad, la propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. ¿Lo marcan? ¿Marcan ese artículo, por favor? Me fui a traer el Código Civil, pero no recordaba que lo tengo en mi oficina. Pero usted anótelo, por favor, es el artículo 464 en el Código Civil y el 460 que dice concepto de la propiedad. Bienes de propiedad privada. Son bienes de propiedad privada los de las personas individuales o jurídicas que tienen título legal. Óiganlo bien, que tienen título legal. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya anotaron en el 460, ya lo subrayaron. Por favor, ahí de una vez lo van subrayando. Recuerden que es con color amarillo. Pues estos subrayados y los títulos con verde y los plazos con anaranjado. Se los vuelvo a repetir por aquellos que no lo anotaron. Bueno, y entonces la función social de la propiedad. La idea de función social de la propiedad procede de la doctrina social de la Iglesia Católica. La función social es la que cumple el Estado mediante la promoción y desarrollo de ciertas actividades económicas, sociales, políticas, específicamente contribuyendo directa e indirectamente al bienestar de la población. Muestra de esta actividad es que la propiedad puede ser expropiada por razón de utilidad colectiva, beneficio social o interés público. Artículo 40 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Váyase al artículo 40, por favor. Vamos a ver. Ustedes saben que la Constitución Política de la República de Guatemala es la más alta en jerarquía para cumplir. Es la más alta en jerarquía. ¿Alguien me iba a decir algo? Bueno, entonces, si fuera tan amable, se me van al artículo 40 de la Constitución Política de la República de Guatemala y le vamos a dar lectura. Si fuera tan amable y si tiene su código, Daniel de Jesús Tumeta Alfaro. Muy bien, artículo 40 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Qué nos dice ahí, Daniel, por favor? Perdón, licenciada, fíjese que no tengo luz acá y voy en camino. Ah, vaya, está bien, Daniel. Mi cámara. Bueno, Elder Iván López. Elder, por favor, si fuera tan amable. Tampoco. Edwin, por favor, si fuera tan amable. Y si no, pues vamos a ver. Buenas noches. Muy bien. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Elder. Edwin, perdón. Artículo 40, expropiación. Gracias. En casos concretos, la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público debidamente comprobadas. La expropiación deberá sujetarse a los procedimientos señalados por la ley, y el bien afectado se justipreciará por expertos tomando como base su valor actual.
La indemnización deberá ser previa y en moneda efectiva de curso legal, a menos que con el interesado se convenga en otra forma de compensación. Solo en caso de guerra, calamidad pública o grave perturbación de la paz puede ocuparse o intervenirse la propiedad o expropiarse sin previa indemnización. Por esta deberá hacerse inmediatamente después que haya cesado la emergencia. La ley establecerá las normas a seguirse con la propiedad enemiga. La forma de pago de las indemnizaciones por expropiación de tierras ociosas será fijado por la ley. En ningún caso el término para hacer efectivo dicho pago podrá exceder de 10 años. Muy bien. Muchas gracias, Edwin, muy fino. ¿Qué nos está diciendo esta ley? Y miren que este artículo está en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala y se le tiene que dar cumplimiento. Y aquí habla de la expropiación. Bueno, no habla, ¿verdad? Sino que nos indica que es de la expropiación. ¿Cómo se debe de dar esta expropiación? ¿Con qué beneficios? ¿Qué es lo que requisitos tenemos que cumplir para llevar a cabo la expropiación? Solo eso quería que por favor le marcaran, que lo marcaran lo que Edwin nos leyó y nos hizo favor. Cada una de estos requisitos usted los tiene que marcar y los tiene que enumerar, ¿verdad? Entonces, pues aquí ya habla de la expropiación. Limitaciones en la propiedad. Aquí nos pasamos ya a otra cosa, ¿verdad? A las limitaciones de la propiedad. El derecho de la propiedad no es absoluto, tampoco es exclusivo ni perpetuo. No es exclusivo porque hay restricciones y servidumbres que afecten el goce o el uso de la propiedad. No es perpetuo porque puede extinguirse mediante la expropiación. Yo recuerdo que en algún momento yo les puse un ejemplo de una propiedad que estaba siendo expropiada. Entonces, los voy a traer, yo no recuerdo si fue con ustedes o fue a alguien más, o sea, otro grupo, pero ahorita que viene a mi mente este ejemplo de expropiación, pues vale la pena que lo vuelva a repetir, ¿verdad? Miren, pues, esta persona tenía su propiedad en la carretera San Juan Zacatepeques. Tenía su propiedad y estaban haciendo las carreteras que van hacia San Juan Zacatepeques y que lo mandan hacia un montón de lugares por el lado de San Juan Zacatepeques, ¿verdad? Entonces vino la señora y me llegó a decir, mire, licenciada, la verdad es que yo no quiero vender porque esto es una propiedad que me dejó mi difunto padre y yo no quiero vender. Aparte que no solo soy yo, sino que son mis hermanos y ninguno de mis hermanos quiere vender tampoco. Entonces, pero dice el lugar, la persona que está atendiendo toda esta carretera, que nos manifestó que ahí va a pasar la carretera y que si nosotros no queremos, pues entonces que se van a desviar y que pues siguen la carretera, ¿verdad? Y habían quedado en eso, pero al final no se pudo, pues, porque como ya tenían trazado dónde era que iban a pasar, entonces le dijeron que disculpara, pero que tenía, si no aceptaba lo que le estaban diciendo, que le iban a expropiar la propiedad. Entonces ahí es cuando ya hay una causa justificada y ya está comprobada que va a servir para toda la población porque era una carretera. Entonces, ¿qué le quedaba a estas personas? Era acoplarse a que pues le estaban pidiendo la propiedad y pues la tenía que vender. ¿Qué manda Daniel? Y les decía, yo siento que ahí es donde se contradice la Constitución Política de la República, ¿verdad? Porque ella protege en primer lugar la propiedad privada. Uh-huh. Y ahorita que la propiedad privada la va a expropiar, o sea que yo siento que como que no hay algo ahí como que no cuadra. No encaja en ese sentido. Lo que pasa es que como ahí ya estaban justificando que era una carretera, ¿verdad? Entonces en esa carretera, o sea, ellos ya lo habían pensado, no me quiere vender, pues la rodeo y listo, pero no se podía, porque ya estaba trazada, ya estaban hechos todos los planos en relación a esa carretera. Entonces,
lo que le dijeron a ellas, y yo creo que es lo totalmente válido, ¿verdad? Para nosotros los abogados y ustedes como futuros abogados, ver la situación, cómo se encuentra esa situación, porque si bien es cierto, están violentando su propiedad, ¿verdad? Pero como se habló con esta persona y le dijeron directamente cuánto era lo que tenía que pagar, cuánto era lo que le tenían que pagar, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, estas personas que hicieron la carretera tenían que hacer una evaluación. Un evaluador autorizado vino e hizo esta investigación y le dijo, porque en la escritura que ella tenía 25 centavos, porque eran de la época de 1960. El tema del día de hoy va a ser la propiedad. La propiedad privada. Bueno, entonces, ya me perdí. Les decía que estas personas que hicieron la carretera ya tenían pues la investigación correspondiente y dijeron, mire, hemos comprado todas las propiedades que están en el camino y están en la carretera donde vamos a realizar pues valga la redundancia, la carretera. Entonces, nosotros ya evaluamos cuánto cuesta su terreno y aquí está lo que cuesta. Entonces, cuando nosotros vimos cuánto costaba, tenía 25 centavos, porque era de 1960, si no mal estoy por ahí, o 58, algo así. Entonces, en aquella época no era tan alto el precio de las propiedades privadas. Y casualmente en ese lugar y en esa escritura vinieron y le pusieron 25 centavos. ¿Qué manda Marta? ¿Me iba a hablar Marta? Sí, licenciada. Yo pienso que si tal vez hubiesen hablado antes con las personas, tal vez se entendiera mejor, ¿verdad? Y no llegarle solo de así, decirle, mire, tienen que autorizar, tienen que vender las tierras porque se va a hacer la carretera. Yo considero que es un abuso, pienso yo, ¿verdad? No hablar antes. Sí, la verdad es que se habló primero, porque nadie puede actuar así nada más y decirles, mire, ya vamos con la carretera, ¿verdad? Aunque este sí era un proyecto que venía desde hace tiempo. Y entonces, para poder adquirir todas las propiedades, porque en realidad ahí lo que hicieron fue, bueno, aquí va a pasar la calle, vamos a ir hablando con cada uno de los propietarios para que vaya vendiendo. Entonces, a cada una de las personas le dijeron, mire, aquí vamos a pasar, nos venimos y le presentamos cuánto es lo que le podemos dar por su terreno, lo quiere vender o no lo quiere vender. Entonces ya cada persona venía y ya vendía. Pero el caso con ellas fue que de último, ellas se quedaron de último porque, como bien lo decían, era un tesoro para ellos. O sea, a ellos no les importaba lo del dinero, porque lo que les importaba era que su papá se los había dejado. Eso es lo que les importaba. Lamentablemente, pues con esta situación hablaron con ellas e incluso se los pagaron o le ofrecieron el pago y más que todos los demás que ya habían vendido. Fíjense, y les cuento que ahí sí gané yo mi comisión, porque por eso es que nosotros, los abogados, pues, andamos trabajando, ¿verdad? Y pues yo iba con todo a ustedes. Me dijeron, mire, yo no quiero vender, yo iba a pelear. Pero cuando me plantearon la situación como me la plantearon, obviamente, o sea, yo sí me pude dar cuenta que las que iban a perder eran ellas. Porque venían y no querían, bueno, no quieren, bueno, entonces el Estado viene y va a hacer una expropiación. ¿Y cómo va a ser esa expropiación? Cuando se hace una expropiación, se valora conforme a lo actual, que es lo que dice la ley, ¿verdad? Y conforme a lo que está establecido en su escritura traslativa de dominio. Pero
situación con estas personas es que ahí no hay finca por el libro, ahí solamente son derechos de posesión. ¿Qué manda, Brenda? Sí, Ligda, fíjese que yo igual tenía la creencia antes, porque eso es lo que me habían contado, de que el precio que le daban cuando había una expropiación de tierra era el que estaba al momento de la escrituración, por ejemplo, y que por eso tenía que tener uno mucho cuidado al momento que uno escrituraba, porque a veces uno pone una propiedad con menor valor, por ejemplo, si un terreno vale 125,000 o valía antes, ¿verdad? El precio de la tierra 125,000, hay abogados que ponen 20,000 para que el nuevo dueño no pague tanto de impuesto al momento de registrar la propiedad. Y entonces he escuchado que ese es el gran problema al momento de una expropiación, ¿verdad? Para bien común, como usted dice, porque entonces la municipalidad, que generalmente es la que se encarga de hacer eso cuando son proyectos municipales, paga lo que está al momento de la escrituración. Eso era lo que yo había escuchado. Sí, de hecho, imagínense que ahí en esa escritura que yo les digo 25 centavos ustedes. ¿Cómo? Yo estaba sorprendida, sinceramente. Yo hasta le dije, mire, y aquí vamos a tener que hacer una ampliación para corregir el monto de la propiedad, porque en la actualidad no puede valer 25 centavos. Y en la actualidad eso no puede pasar. Pero como ellos no habían hecho ningún movimiento, entonces el documento estaba intacto, seguía igual. Y todavía vivía su papá. Y su papá estaba a nombre de su papá, ¿verdad? Y entonces en ese momento, pues ellos no habían tocado nada. Y el papá me decía que tenía 101 años, tenía en ese momento, pues hace como 5 o 6 años, me imagino que el señor ya no existe, ¿verdad? Pero en ese momento tenía como 100 años, pero el señor ya no se podía ni mover, ya no podía trasladarse de un lugar a otro, pues por eso ellas andaban viendo qué era lo que hacían. Entonces vine y le dije, mira, ¿para qué va a venir? Va a presentar esos documentos. Lo que podemos hacer es adjuntarlo, porque en realidad nosotros le tenemos que dar soluciones a la gente, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es adjuntarlo, y este documento, que es de 1960, ese documento me va a servir para hacer la nueva escritura que sea a favor de ustedes, con una nueva cantidad. ¿Cuánto es lo que ustedes quieren por ese terreno? O sea, díganme ustedes, porque yo en ese sentido no puedo decir, porque son ustedes las propietarias, ¿verdad? Entonces ya ustedes saben cómo están los terrenos alrededor, ya les ofrecieron de parte de la municipalidad o del lugar que estaba haciendo trato con ellos, cuánto les van a ofrecer. Entonces, pues hicimos esto, hicimos la escritura, ya estaba a favor de las 2 personas que les cuento, y pues ahí en ese documento se le puso la cantidad de 125,000 quetzales. Esta cantidad no era el valor que tenía, pero ellas querían ese precio. Entonces vino no me acuerdo cómo se llamaba el lugar, pero no era la municipalidad, era otros que delegaron ellos, ¿verdad? Ahorita le voy a responder, es que alguien me escribió. Entonces, pues estas personas hicieron lo que yo les dije, ¿verdad? Hacer los documentos, y la propiedad tenía el valor de 125,000 quetzales. ¿Y cómo estaba? En la época actual, y todavía estaba barata. Así, y todavía está barata. Entonces venimos y le dijimos, bueno, al lugar, mire, aquí está, esto es lo que mi cliente quiere por su propiedad. Y me dijeron, no, que cómo va a ser eso, y empezaron ellos, ¿verdad? Porque como ellos tienen que ver su beneficio también, lo que nosotros le ofrecimos fueron 90,000 quetzales. ¿Los toma o los deja? Me dijeron a mí, ¿verdad? Y yo así como que, no, fíjese que no, porque la verdad es que ellas son las que quieren esa cantidad, y si no, no se vende. Pero ¿cómo, licenciada? Usted bien le hubiera dicho que no tenía ese valor. Discúlpeme, yo no puedo decirle que no tiene ese valor, porque yo no tengo ese cargo. Ahí se tiene que contratar un agrimensor autorizado y un valuador. ¿Para qué? Para que ellos evalúen cuánto es lo que cuesta la propiedad. Yo no tengo ese conocimiento. O sea, yo soy la abogada, pero yo no tengo el conocimiento de cuánto cuesta.
Entonces, y lo que ellas quieren son 125,000 quetzales, y si no, me indican que no la venden y se van a ir a que se las expropie. Ay, ustedes, yo no quería que pasara eso, porque yo sabía que de todos modos a mí me iban a pagar, pero el tiempo que se lleva para hacer una expropiación, híjole, es un montón de tiempo. Entonces, pues al final, los señores aceptaron pagarle 125,000 quetzales a la señora y asunto arreglado. Ahí se quedó. Yo saltaba de la alegría a ustedes, porque yo dije, bueno, si se lo logro, le dije, vaya, ¿verdad? A mi cliente, si se lo logro, señor, usted me tiene que pagar un porcentaje, y el porcentaje yo se lo voy a decir. Pues, como hay que pelearlo, ¿verdad? Ay, ustedes, pero yo estaba brincando de la alegre. Cuando me dieron el cheque más todavía, ¿verdad? Entonces, y tuve 2 casos similares a este, ¿verdad? Y los 2 casos los gané. Y los 2 casos me benefició como ustedes no tienen una idea. Yo le pido, Dios mío, por favor, que vengan casos más así. Pero es una forma de decir, ¿verdad? Me dice Ligda, perdones, será en este caso que están evaluando en el avalúo que se hizo en el año 1985. Pues fíjese que no creo. Estas personas, como no tienen finca, folio y libro, no les llegó ningún tipo de evalúo, ningún tipo de evalúo. No les llegó. ¿Por qué? Por el simple hecho de que tienen propiedades que no están con finca, folio y libro. Siguiente, por favor, siguiente diapositiva. Pero miren, si yo me pongo a platicar con ustedes de esto, se me va toda la noche y ya no termino ustedes. Miren, la verdad, Eric, yo lo que siento ahí es que lo más importante es lo que el monto que le pusieron en este año, porque fue este año en el que se hizo esa negociación, ¿verdad? Les aseguro que si esto, imagínense ustedes que no hubiera sido aceptado y se hubiera ido por otro lado, es decir, por la expropiación, yo creo que no tendrían ningún tipo de resultado ahorita, y menos con todas las manifestaciones que hay, no tuvieran ningún resultado. No solo de hecho se tardan, y con eso es más complicado, ¿verdad? Entonces, como ustedes saben que es eminentemente civil, pues en lo civil es todo por escrito. Ahora vamos con la posesión agraria. Existen posesiones agrarias cuando una persona o grupo u organización social agraria ejerce sobre un bien inmueble rural con vocación agrícola. Todas o algunas de las facultades inherentes a la propiedad agraria. La posesión presume la propiedad agraria mientras no se pruebe lo contrario. Bueno, entonces miren, pues la posesión agraria, pues como se los decía, no tiene número de finca, no tiene número de folio, no tiene nada que respalde que es su propiedad. Lo único que lo respalda son los documentos antiguos. Llegó conmigo una persona y les digo, yo creo que ya se los había mencionado, pero este hombre le dicen de apodo Mesmamente. Ese Mesmamente, un señor ya ancianito, que tal vez unos sus 70 años, yo lo veía como una persona muy pobre, como una persona de muy escasos recursos, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Pues, dinerales el que tiene ese señor. Yo así como que, y todavía con todo lo que le pasa. Entonces, porque creo que ya les había contado un caso de que enterró su terreno, vendió su terreno, le pagaron y fue a enterrar su dinero y no se acuerda dónde lo fue a enterrar. Y así como que, a la gran libera y no con él para poderle enterrar. Entonces, pero fue a enterrarlo, son como, ¿qué? 300,000 quetzales los que recibió por el terreno. Y él muy pilas lo fue a enterrar, pero no le dijo a nadie dónde lo iba a enterrar y se le olvidó, como ya está grande.
Entonces ahora, pues de plano, ¿verdad? La persona que lo encuentre, porque está enterrado, la persona que lo encuentre se rayó. Pues esta persona, mesmamente, tenía muchos terrenos en posesión, pero lo que como estas personas no tienen teléfono, no tienen nada, o sea, estas personas están chapeadas a la antigua y estas personas no utilizan nada de lo que hoy en día se está utilizando, ¿verdad? Entonces yo me urgía localizarlo porque tenía una propiedad que él me había dicho que la vendiera. Y cabal, me cayó que la persona quería comprar la propiedad, pero ¿cómo le iba a vender si el señor no estaba? Total es que se me ocurrió y dije, voy a ir a ver dónde vive este señor. Voy a ir a ver. Y le dije a unas personas que están ahí alrededor, que son nativos de ahí del pueblo, les dije, miren ustedes, háganme favor, sea que me pueden acompañar, yo les pago su día, pero sí me pueden ustedes acompañar. Sí, licenciada, yo la voy a llevar. Total es que me llevaron, ¿verdad? Cuando yo llegué al lugar, era una montaña, ustedes. Esa montaña, pues era una posesión que él tenía de kilómetros ahí. Y dije, a la gran, qué barbaridad, qué gigantesco este lugar, decía yo, ahí estás admirada con todo lo que estaba viendo, ¿verdad? Porque tenía vacas, tenía siembras, de todo en el lugar. Pero donde pasaba la gente, pues ya estaban acostumbrados, ¿verdad? De que era todo lodo. Ay, usted. Cuando yo iba bueno, no eran tacones, pero sí eran un poquito altos, ¿verdad? Cuando doy el primer paso, me quedé hundida en el lodo, ustedes. Y así, me fui caminando, hundiéndome en el lodo, ya se imaginan ustedes, regresé creo que descalzo ustedes. Pero cuando yo llegué acá, donde estaba esta persona mismamente, que era propietario de un montón de lugares, llegué y el señor muy humilde, o sea, el señor se notaba, se miraba de condición muy humilde, pero con mucho billete ustedes, demasiado billete diría yo, o demasiado dinero. Entonces yo llegué y cuando llegué, pues él estaba haciendo su siembra. Me dijo, mira, yo estoy sembrando chile pimiento aquí, me dijo, ¿querés venir a ver? Yo no, le digo, yo solo vengo porque necesito que se vaya conmigo porque un señor le quiere comprar un terreno. Y me dice, ay no, pero yo ahorita no puedo, ¿eh? Imagínese usted, yo ya me había volado toda la montaña para que este señor me dijera que no podía. Ay, casi me da el ataque. Y casi me pongo a llorar ahí, ¿verdad? Porque no solo, sino que el esfuerzo, ¿verdad? Que uno hace. Y me dijo, mira, yo no voy a bajar ahorita porque yo ya estoy grande y yo bajo ahorita y me voy a enfermar. Entonces, no, me dijo, decirle que mañana a las 7 de la mañana yo bajo y le voy a firmar la escritura. Hacer la escritura, me dijo, pero miren, recuerdo el señor, pero recuerdísimo, todo lo que decía, miren, muy así, puntualmente, ¿verdad? Entonces, me tuve que regresar solita, porque él no podía. Al día siguiente llegó y me llegó a firmar la escritura. O sea, ya esa escritura se vendió, ya se quedó con el señor, ya todo está en orden. Y este señor, cuando recibió ese dinero, porque lo recibió ahí en mi oficina, fueron 300,000 quetzales. Y bueno, le dijeron, yo te voy a cobrar, porque mismamente te voy a cobrar porque pues es mi trabajo, ¿verdad? ¿Y cuánto me vas a cobrar? Me dijo, ¿verdad? Bueno, es tanto. Y me dice, y solo ese poquito me vas a cobrar, me dijo. Y yo me empiezo a reír. Va, deme lo que usted quiera, pues le dije yo, ¿verdad? Aparte de lo que le había cobrado, ¿verdad? Deme lo que usted quiera. Y pues el señor muy agradecido a usted. Ojalá me hubiera dado todo. Así no lo hubiera perdido usted, pero bueno, eso ya es otro paquete. Y les cuento, lo acabo de ver, tengo como 15 días de haberlo visto. Y mire, el señor siempre es con su condición humilde. Como es nativo de un lugar, pasa con sus pantalones típicos, con su sombrero,
su sombrero lleno de agujeros, pasa con su camisita humilde, no sucia, pero sí gastada, y pasa descalzo, con un tercio, un poquito así de leña en su cabeza, o hay veces que lleva un burrito para que le lleve su leña. ¿Qué manda, Daniel? ¿Qué tal, licenciada? Bonita historia. Fíjese que acá por donde yo vivo, yo soy oriundo de una aldea, ¿va? Y por acá también había un señor que, créame que cuando yo tenía aproximadamente unos 13, 14 años, todavía ya tiene uno noción de recuerdo, ¿va? En ese tiempo. Fíjese que existía un señor que andaba en las mismas condiciones y él era campesino y tenía sus tierras, pero él, créame que cargaba un costal lleno de dinero y andaba chupando y se lo dejaba de cabecera. A él le mencionaban, lo apodaban como Chepe Hojas. Y fíjese que cuando iba a comprar a las tiendas, porque él no compraba botellas de vino, él compraba cajas de botellas de vino. Y invitaba a todos, ¿va? Pero antes todos sinceramente eran honrados o no sé qué, decían que el pacto era el que tenía el señor este. Porque cuando él cargaba el costal, cuando él sacaba dinero del costal, lo sacaba y todos evidentemente observaban pues que él claramente sacaba el dinero y pagaba manojadas de billete. Y a veces contaba un señor ahí que una vez le fue a registrar el costal y eran hojas de café las que él cargaba ahí. Pero no se explicaban que por qué él sacaba tanto dinero de ese costal. Y fue un hecho real. Miren qué bonita, la verdad es que son historias que pues nuestra gente, ¿verdad? Pues ha vivido, pero esto les cuento que esto sí es real, porque eso sí yo lo he vivido en mi oficina. Este señor, yo no sé, también me imagino que debe de tener algún tipo de negociación, porque es que miren, no puede ser qué casualidad que le dieron porque yo me di cuenta, yo lo conté junto con él, que le dieron el dinero, y lo fue a dejar saber a dónde. Mejor le hubiera cobrado un poquito más, ¿verdad? Así no estaría hoy arrepentida. Le hubiera pedido que le regalara el terreno mejor. Sí, hombre. Pues las posesiones en estos lugares así se dan, y esta historia fue debido a que este señor pues sí tenía propiedades bastante grandes, con cantidades bastante grandes. Lo único es que pues uno no puede mandar sobre la gente. Él tiene su propia forma de vida, tiene su propia forma de pensar, y pues el dinero que recibe es el dinero que se va a guardar. Después se le preguntan dónde estás. A ver, en esta ocasión sí me llegó a decir que quería comprar, quería vender más propiedades, pero en realidad ustedes, a mí hasta pena me daba pena porque recibía dinero y bueno, le pasaba cada cosa que a mí hasta pena me daba, ¿verdad? Entonces yo le dije, mire, ay, me hace favor, deténgase un poquito en cuanto a estar vendiendo sus propiedades, le dije, porque se va a quedar sin nada. A mí que me importa, ¿verdad? Porque realmente yo lo que necesito es que me den trabajo, pero yo lo veía que era demasiado. Y en una oportunidad vino y llevaba unas escrituras y yo vi que lo estaban engañando porque él quería comprar la propiedad. Entonces, miren, por eso es que uno como abogado tiene que andar pilas en cuanto a escrituras, en cuanto a propiedades, tiene que andar pilas, porque aquí se ven muchas personas malintencionadas. Primero, le roban la propiedad. Segundo, le roban el dinero. Tercero, lo que puedan llevarse se lo llevan. Entonces vino y esta persona me dijo, él mismamente llegó a mi oficina y me dijo, mira, voy a comprar una propiedad y ya ni me acuerdo dónde me dijo, pero estaba en un lugar y me dijo, y yo te voy a pagar, me dijo, para que te vayas conmigo y vayamos a ver. Bueno, cuando me dijo, te voy a pagar, bueno, vámonos pues, le digo, y nos fuimos. Lo único es que le digo yo a él, porque él se quiere llevar a su burro.
Entonces le digo yo, ¿cómo va a creer? Le digo que se puede llevar a su burro. Y miren ustedes, era una risa la que a mí me daba porque pues él no está acostumbrado en carro, ¿verdad? No tiene ni siquiera idea de cómo es eso, ¿verdad? Porque cuando iba al pueblo se iba caminando hacia su terreno. Entonces él no, ni siquiera tomaba el bus con tal de que de no subirse a ellos, ¿verdad? Sino que por eso tenía su burro o en todo caso andaba a pie. Entonces en esa oportunidad me dijo, te voy a pagar. Ah, bueno, pues si me va a pagar, ¿cuánto me va a pagar? Vamos a ver. Si me convence, entonces me voy con usted. Y yo así le hablaba, ¿verdad? Si me convence, me voy con usted. A verle su propiedad. Pero como a mí me da miedo, sinceramente es que uno no sabe con quién se va a ir a topar. Entonces me dijo, mira mis propiedades, yo te las enseñé. Ahora voy a agrandar mi propiedad porque ya tengo un dinerito y yo lo voy a invertir. Vamos pues. Y nos fuimos. Pero cuando llegamos a este lugar, sí estaba la propiedad, pero no tenía finca polilipo. O sea, son propiedades, posesiones, como lo que estamos hablando aquí, posesiones agrarias. Pues esas posesiones agrarias eran de siembra. Y cuando a mí me llevó hasta el lugar, me dijo, mira, recorrete todo aquí, porque hasta allá en aquella esquina es donde voy a comprar. De veras que sí me han tocado cosas muy fuertes. Y pasé entre toda la siembra, ¿verdad? Entonces me dijo, mira, desde aquí hasta donde empezaste a caminar, me van a vender. Ah, bueno, deme los papeles. Y el señor llevó los papeles. Cuando vio esas escrituras, ustedes, ahí sí, mire, solo toqué la hoja y yo ya había visto qué error había. Y claramente ahí lo querían estafar. Claramente. Entonces vine, pero como yo no podía decir mayor cosa, porque estaba rodeada de toda la gente que estaba sembrando en el lugar. Ahí sembraban chile, pimiento, ¿qué más sembraba? Tomate. No recuerdo qué más, pero había un montón de siembra. Y que si, y que sabe qué, le dije, yo lo voy a analizar en mi oficina. No, de una vez, decímelo de una vez, me decía. Y yo no lo quería hacer porque pues yo ya me había dado cuenta del error, ¿verdad? Entonces le dije, no, vamos a mi oficina y ahorita. Y nos fuimos los tres, todos los que andaban, porque andaban un montón de guardaespaldas con la otra persona. Y nos fuimos a mi oficina. Ustedes, miren, cuando yo vi la escritura estaba como que montada, como que estaba falseada, como decirles, como que estaba movida. Y yo dije, esto no es normal. Vamos a ver el testimonio, porque eso es lo que ustedes tienen que hacer, ¿verdad? Cuando le lleven una escritura de un terreno de posesión, ustedes lo que tienen que ver es la escritura. Bueno, ¿cuál va a ser su primera revisión que le va a hacer? Bueno, que exista la propiedad. Entonces, ustedes dicen, mire, y si existe la propiedad, bueno, entonces tiene que ser el abogado tiene que ir y ver ocularmente si existe o no. Bueno, entonces yo ya había ido al lugar y ocularmente sí estaba la propiedad, pero ya cuando estaba físicamente, ¿qué hubieran hecho ustedes? No hubieran aceptado, porque la escritura estaba como que habían sacado una copia y encima le habían puesto otra. Así es como se miraba. Y el número que está el numerito en la hoja de protocolo en la parte de arriba, en el número de registro, estaba negro, no se miraba, y se miraba medio, se miraba. Y eso me generó aún más dudas todavía. Bueno, primero estaba movido, después el registro, y después el gential, porque cargaba guardaespaldas por todos lados. Y eso es lo que me dio miedo a mí. Porque imagínense que yo les decía en ese momento, miren, no se puede, capaz que saber qué me hacían. Entonces, total, es que esa propiedad lo iban a estafar. Al final, yo no sé si la compró, porque yo no le quise hacer la escritura. Le dije que disculpara, pero que por lo que yo había visto,
que lamentablemente no podía hacer la escritura hasta que ellos fueran a poner una denuncia en la Policía Nacional Civil y así yo podía hacer la escritura. ¿Por qué le pedí una denuncia a la Policía Nacional Civil? Porque la Policía Nacional Civil está obligada, es una obligación de ellos venir y pasarla al juez de paz del lugar. Entonces esto para mí era una constancia evidente de que si yo hacía la escritura, pues ya tenía ese respaldo. Y me decían ellos, pero ¿por qué voy a hacer la escritura si aquí la tengo? Sí le dije, pero yo esa escritura no se la acepto. Entonces, por tal razón, se tiene que ir a poner una denuncia en la cual usted va a hacer una nueva escritura y le va a informar al señor juez. Y no quisieron. No quisieron. Entonces, se fueron a otro lado, se fueron con otro abogado, pero eso a mí no me importó. ¿Saben por qué? Porque yo estaba librando mi profesión, estaba librando mi trabajo. Estaba dispuesta a hacerles el trabajo siempre y cuando cumplieran con esos requisitos que yo les decía. Pero claramente se podía evidenciar que no se pudo. Bueno, entonces esas posesiones son las cuales en todos lados, en cualquier tipo de departamento que surjan este tipo de negociaciones, ustedes tienen que tener cuidado como futuros abogados con la posesión agraria. Me estoy enfocando en darles ejemplos porque sinceramente yo creo que eso es lo que más lo que nos ayuda a poder entender y poder comprender cómo está la clase. También están las condiciones de la posesión. Para que la posesión produzca el dominio agrario, se necesita que esté fundada en una causa justa, adquirida de buena fe, de manera continua, pública y pacífica. Tenemos aquí los artículos 612 y 641, del 612 al 641 del Código Civil. Entonces, estas condiciones de la posesión, esto que ustedes miran aquí, que es adquirida de buena fe, de manera continua, pública y pacífica, tienen que ir en la escritura de posesión de bien inmueble. Hay un parrafito específico donde uno le dice que está poseyéndola en causa justa, adquirida de buena fe, de manera continua, pública y pacífica. Estas palabritas son las que se le ponen a la escritura de posesión de bien. ¿Y cuál es nuestro fundamento legal? Es el 612 al 641 del Código Civil. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces nos tocaría el módulo 4. ¿Cuántos módulos tenemos, Angie? Son 6, licenciadas. 6 módulos y para finalizar el programa. Sí, son 6 módulos en total el programa. Ah, bueno, perfecto. Bueno, vamos a ver cómo nos lo distribuimos porque como todavía nos faltan algunas clases, ¿verdad? Entonces lo vamos a ir distribuyendo y ampliando. En cuanto a la posesión, yo quisiera que nos enfocáramos un poquito en la posesión porque el contenido que tenemos acá es muy poquito. Entonces, si fuera tan amable, Angie, no vamos a ver el módulo 4, porque sí me interesa ver lo de la posesión. Es muy importante que yo les explique lo de la posesión, ¿oyeron? Entonces vamos a ampliarnos un poquito y fíjense que esto lo voy a hacer también porque acabo de adquirir un libro y pues todavía no lo he leído, ¿verdad? Porque lo acabo de adquirir, pero me pareció bastante importante
y yo creo que los vamos a profundizar y tal vez les voy a dar el nombre o se los mando virtualmente para que podamos estudiarlo. Sí es importante que ustedes aprendan lo de la posesión. Ya cuando lleguen a su artículo 612 al 641, ya no van a tener ningún problema porque ya han visto este tema. ¿Sí? Entonces, yo creo que hasta ahí nos quedamos, Angie, si fuera tan amable. Y para la próxima clase vamos a ampliar lo de la propiedad privada. ¿Entendido? ¿Comprendido alguna pregunta? No, licenciada, gracias. Muy bien. Gracias, licenciada. Muy buena la clase. Bueno, Marta, muchas gracias. Buenísimo. Y me parece que es más importante seguir ampliando lo de la propiedad privada. Para ustedes, o sea, para mí, pues yo voy aprendiendo y lo voy aplicando en el camino, pero para ustedes, lo más importante es que ustedes aprendan y que en su momento lo apliquen. ¿Qué manda Angie? Solo para preguntar si se encontrará la compañera Coralia Toxcon, que se queda al final porque se le hace su examen. Pero creo que no está. Buenas tardes, licenciada. Sí, aquí estoy. Vaya, Coralia. Entonces, examínese de una vez y así ya les puedo pasar las notas a sus compañeros. Bueno. Bueno, entonces ya para la próxima clase, que sería el día lunes, ya les voy a estar pasando sus notas. Así que tengan buen descanso. Dios me los bendiga a todos. Gracias, Mili. Feliz noche, licenciada.